Ya, podemos comenzar, por favor. Ya, Rubén. No. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, queridos amigos. Saludos a nuestros invitados y queremos presentar a nuestro invitado principal, el abogado en en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile en 1998, con distinción máxima, tesis de licenciatura, Introducción al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Profesor guía fue don Máximo Pacheco Gómez, doctor en Derecho también de la Universidad de Chile en 2008, magna cum laude, tesis de doctorado, La concepción de derechos fundamentales en Latinoamérica, tendencias jurisprudenciales, directores de tesis, Cecilia Medina Quiroga y Hugo Seleme. Estamos presentando a Claudio Nash, invitado para hoy, quien nos va a conversar un poco sobre el tema de derechos humanos. Queremos saludarlo, darle la bienvenida a nuestra corporación y avisarles a todos, digamos, que Claudio tiene el tiempo un poco acotado, a las 8:30 de la noche entiendo que debiera retirarse, así que vamos a tratar de ver, digamos, de que a esa hora podamos permitirle la salida. Así que, por favor. Bien, Claudio, damos la bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Rubén, y a la corporación por la invitación. Hace unos minutos atrás conversábamos, es nuestro ya tercer encuentro, hemos podido seguir de cerca el debate constituyente desde antes de que tuviéramos convención y todo aquello. Y mi objetivo un poco en esa línea sería poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre precisamente cuáles son los temas respecto de los cuales hay que prestar atención en el debate de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué decisiones ya se han tomado en la Convención? ¿Qué se está discutiendo hoy día? Y obviamente proyectar un poco lo que viene. Me parece que eso le da un sentido de continuidad y ya nos estaremos seguramente juntando en un tiempo más para evaluar cómo van esos avances. Lo primero tiene que ver con algo que me parece que hay que verbalizar, hay que ponerlo en cualquier discusión sobre este tema en primerísimo plano, y que tiene que ver con que el proceso constituyente en Chile, su origen no es el acuerdo del 15 de noviembre, su origen es una larga movilización social en Chile en torno a desmantelar el modelo heredado por la dictadura. Aquí la dictadura heredó y luego durante 30 años se ha administrado un modelo neoliberal en lo económico, autoritario en lo político, individualista y no participativo desde el punto de vista social, y eso tiene y ha tenido su mejor expresión precisamente en la Constitución. Y de esa manera todas las luchas históricas del pueblo de Chile, y no les voy a venir a contar a ustedes las luchas de la resistencia, las luchas por el retorno a la democracia, luego 30 años donde la discusión de derechos humanos fue difícil porque había muchos que querían dejar atrás los temas históricos de impunidad,
de falta de verdad, de falta de reparación integral, y fueron las organizaciones de derechos humanos y particularmente los familiares y otros las que mantuvieron este tema permanentemente en la agenda pública, y luego del 2006 en adelante se inician procesos muy interesantes de movilización social, los estudiantes particularmente, los secundarios, la movilización de los pingüinos, luego los universitarios, pero también distintas organizaciones que fueron generando una demanda que es la que se expresa a partir del 18 de octubre en un movimiento autoconvocado, en un movimiento social de transformación que rápidamente, tomando las banderas que ya venían discutiéndose desde hacía casi una década, digamos, sobre todo 2013 en adelante, con mucha fuerza, de la necesidad de un proceso constituyente en Chile. Y esa movilización social, esa movilización popular en la que de alguna u otra manera va a generar esta discusión actual. ¿Por qué digo de una u otra manera? Porque hay un acuerdo, el del 15 de noviembre, que busca capturar, ordenar, dirigir esta demanda popular, y en parte tiene éxitos, y también se ve desbordado de alguna forma por las movilizaciones de las mujeres para tener una constituyente paritaria, de los pueblos indígenas para tener escaños reservados, de los independientes que generaron un movimiento que permitió participación y que se traduce luego en una elección en mayo recién pasado, que vuelve a desbordar los acuerdos políticos y genera una constituyente verdaderamente inédita, y que lo recuerdo muy bien cuando lo conversamos antes del proceso, donde habían dudas de cuál podía ser el resultado de esa elección y ese proceso. Y en ese sentido, entonces, creo que eso le da mucha fuerza a la perspectiva que hemos venido sosteniendo desde distintos espacios académicos, pero también de las organizaciones de derechos humanos, en torno a que el debate constitucional vinculado con derechos humanos tiene un doble cariz. Por una parte está que el proceso constituyente tiene que reflejar adecuadamente un compromiso profundo con derechos humanos. Eso implica participación, implica algo que todavía no hemos logrado, el cese de las graves violaciones de derechos humanos iniciada el 18 de octubre, implica hacerse cargo de toda esta historia de violaciones de derechos humanos. Los pueblos indígenas han tenido una capacidad muy potente en la constituyente de plantear estos temas, y en ese sentido tenemos un proceso constituyente que está vinculado a estos debates de derechos humanos, y por otra parte tenemos la búsqueda de un resultado constituyente, un texto constituyente donde los derechos humanos sean un eje transversal. Y ese es el segundo punto que me interesa recordar de alguna forma de lo que hemos venido conversando, y es que hablar de derechos humanos en la Constitución excede mucho hablar del catálogo de derechos, y eso tiene mucho que ver con lo que hay que prestarle atención ahora al debate constitucional. Hablar de derechos humanos hoy día en la Constitución implica que este sea un eje transversal en la discusión de los principios, cuando definimos para qué existe el Estado, cuáles son los límites a la soberanía, cuando hablamos de mandatos a las autoridades, de los principios que deben uniformar un acuerdo constituyente. Segundo,
el catálogo de derechos hoy, la discusión sobre derechos tiene que ampliarse más allá de las visiones, llamémoslo así, tradicionales, de derechos clásicamente contemplados en las constituciones, incluso aquellos que no están en la del 80, pero que son propios del debate constituyente de derechos económicos, sociales, culturales, a la discusión de temas ambientales. Hoy son debates que están muy fuertes en la experiencia comparada y también acá en Chile, pero también debe haber una discusión sobre grupos históricamente discriminados, cómo se va a recoger en la Constitución la situación, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores, de personas en situación de migración, comunidad LGTBI, etc. Hay varios personas en situación de discapacidad, hay varios grupos que también, en la experiencia comparada, cuando se habla de derechos humanos en la Constitución, hay un debate en torno a estos colectivos históricamente discriminados. Implica hablar de mecanismos de protección, tener un verdadero sistema de derechos humanos que hoy día no tenemos en Chile, y lo poco que teníamos se ha visto completamente superado por la realidad, particularmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero también implica vincular el debate de derechos humanos con la estructura de poder. ¿Cómo se va a organizar el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, órganos autónomos, etcétera? Todo eso debe ir conectado con la discusión de derechos humanos para que efectivamente esta Constitución tenga una base en derechos humanos que sea real y efectiva. Esto mismo que yo les estoy comentando ahora en un par de minutos fue una larga conversación que tuvimos el viernes pasado, el viernes 13 de agosto, con la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Tuvieron la gentileza los constituyentes de invitarme ahí, estuvimos casi más de 2 horas y media discutiendo sobre esto, sobre cómo generar un debate de derechos humanos de fondo en la Constitución. Y eso me da pie para el tercer tema que quería plantearles entonces, que se ha decidido y que se está discutiendo en la Convención. Sabemos la instalación de la Convención, elección de presidenta, de vicepresidente, luego la ampliación de las vicepresidencias, luego la creación de comisiones estructurales o funcionales más bien, de reglamento, ética, presupuesto y administración, y comisiones específicas, participación, descentralización y otras junto con derechos humanos. Y ahí se provocó un debate que probablemente ustedes siguieron, un debate interesante de darle a esta comisión una amplitud, una mirada que refleja de alguna manera estos debates anteriores. Si ustedes ven el propio nombre de la comisión, yo lo tengo anotado porque todavía no me lo puedo aprender, pero la comisión se llama Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Ese es el nombre completo de la comisión. El debate fue interesante en el sentido de decir aquí este momento no es solo preparar el trabajo de los 10, 11 meses que vienen hacia adelante, sino que también hacer un momento donde se escucha a la sociedad, donde se recaba información para ver cuál es el punto de partida. Y el punto de partida del debate de derechos humanos en la Constitución tienen que ser las violaciones históricas, desde la que han sufrido los genocidios y violencia a los pueblos originarios o primeras naciones, la violencia en la dictadura, la violencia en la postdictadura, la violencia estructural, la violencia del 18 de octubre. Es un país cruzado por violaciones de derechos humanos y por violencias de distinta naturaleza, que debe ser el punto de partida de cualquier discusión constitucional. Y eso ha sido interesante. La Comisión de Derechos Humanos, esta comisión de título largo, está recibiendo
audiencias, son sobre 300 organizaciones y personas que se han inscrito, se están escuchando todas, la comisión decidió escuchar a todas las organizaciones que se inscribieran, están en ese proceso, en estos momentos. Se está intentando también procesar toda la información para generar un plan de trabajo que es lo que se debe entregar a fines de este mes, de ahora, agosto, al Pleno para organizar el trabajo futuro. Han habido debates, ustedes lo habrán visto, debates muy tensos a veces, por ejemplo, por la presencia del exalmirante Arancibia en la comisión. Han habido momentos difíciles, pero se ha logrado seguir avanzando en los objetivos que tiene la comisión. ¿Qué es lo que se está hoy día discutiendo? Y con esto como cuarto y último punto, antes de abrir la discusión, que creo que es lo más interesante, que a mí me interesa comentarles. Hoy hemos tenido, esto está absolutamente fresco porque es una noticia que tuvimos hoy y que es desalentadora la noticia, pero todavía se puede rectificar. ¿Qué es lo desalentador de la noticia hoy en materia estrictamente de derechos humanos? Porque han habido otras cosas sobre los 2/3, sobre si se descarta o no un plebiscito para resolver desacuerdos, vuelve a haber tensión política entre el Frente Amplio y el Partido Comunista al interior de la convención, pero dejando de lado esos temas, si ustedes quieren después podemos entrar en ello, pero quiero centrarme en uno que tiene menos espectacularidad, pero es tanto más relevante que la anterior. Una subcomisión que está pensando la estructura del debate constitucional ha decidido crear 2 comisiones de derechos humanos, una comisión de derechos fundamentales, le llaman ellos, civiles, políticos, y otra comisión de derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales, de la naturaleza, y derechos colectivos y de los pueblos indígenas, y una comisión separada de temas de naturaleza, derechos de la naturaleza, y otro ahí se va a debatir. ¿Qué es lo complicado? Esto es una mala señal porque este es un debate en derechos humanos que está superado 20 o 30 años, es decir, esta división entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, que ya es preocupante técnicamente, es decir, esa división, si un alumno la propusiera como una buena división del debate del siglo XXI de derechos humanos, probablemente que tendría una muy mala nota, es decir, no habría entendido cómo se está mirando hoy día el tema de derechos humanos como tema indivisible, interdependiente, cuestiones que quedaron definidas a nivel internacional el año 93, es decir, hace mucho tiempo atrás. Nosotros estamos, para que veamos, con un déficit de discusión en derechos humanos en Chile de cerca de 30 años. Así de grave es nuestra situación. Pero lo que eso podría ser, alguien podría decir, pero es una cosa técnica. No es técnico, eso es muy político. Porque además lo que da cuenta esto, no solo de no entender el alcance de la discusión de derechos humanos hoy, sino que además de que la comisión no va a haber entonces una comisión transversal de derechos humanos como se estaba planteando por algunos constituyentes, en el sentido que sea una comisión que entre en diálogos y pueda resolver cuestiones que ven también otras comisiones. Es decir, cómo resolver la centralidad de los derechos humanos que nosotros vimos antes, que recorre la Constitución, si creamos una o 2 comisiones encapsuladas en el debate del catálogo de derechos. Esto es lo que hemos conversado, recuerdo la última vez, que es un poco la trampa del catálogo, decir, oiga, sí, tan importante los derechos humanos, vayan y discutan el catálogo y nosotros vamos a discutir las cosas de fondo, la estructura de poder, vamos a discutir los principios, vamos a discutir las cuestiones importantes. Y ustedes encárguense del catálogo, entreténganse ahí. Eso sería liquidar el debate de derechos humanos en la constituyente. Entonces estamos en un minuto que puede parecer algo técnico, pero es muy político en términos de este objetivo que planteábamos, por eso partí con esta historia larga, de que este es un momento histórico para generar esa discusión.
¿Por qué es tan importante esa discusión? Porque cuando miramos los derechos humanos como una cuestión transversal, es el momento en que podemos iniciar debates sobre la ampliación y profundización de los derechos en términos de participación, en términos de igualdad, en términos de nuevas ideas desde el punto de vista de goce y ejercicio de derechos, por ejemplo, colectivo por parte de pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes. Es decir, hay una serie de debates que ameritan una mirada mucho más de lo que viene del siglo XXI que mirar a discusiones que se tenían en los años 60 o 70, como parece estar algunos sectores de la constituyente pensando esta discusión. Entonces, apropiarnos del tema de derechos humanos, avanzar, profundizar, para generar a partir de ese debate bases que permitan la transformación profunda de este modelo heredado por la dictadura, se hace mucho más difícil si se encapsula el tema, ¿no? Creo que eso también es algo que podemos conversar un poco más en profundidad. Entonces, tenemos una discusión que va a tener y tiene y está teniendo dificultades. Tenemos un contexto nacional que tampoco es fácil discutir esto en medio de la campaña electorales, dificulta también de alguna forma el debate, y tenemos un contexto regional que también es difícil. Tenemos un contexto a nivel de la región donde tenemos tendencias autoritarias que se han ido consolidando en varios países, lo cual genera que haya una sensación ambiente en la región bien tensionada con el discurso de derechos humanos, y cuando se plantea el discurso de derechos humanos, se tiende nuevamente a algo que ustedes conocen muy bien, a mirarlo como un discurso solo vinculado con una democracia formal, de la regla de mayorías, pero no de profundización o cambio. Entonces hay como una idea algo deslavada del discurso de derechos humanos, que es algo que habíamos logrado ir transformando estos años, con un discurso mucho más potente de igualdad, de autonomía individual, de autonomías colectivas, desde la construcción de los derechos humanos. Y eso hay riesgos que en el debate constituyente se pueda diluir también, igual que a nivel regional. Entonces, no son momentos fáciles para tener la discusión que estamos teniendo, pero, insisto, sigue habiendo una oportunidad en el proceso constituyente que hay, y por lo tanto amerita ponerle energía, generar desde dentro de la propia constituyente los cambios necesarios para reenfocar adecuadamente el debate sobre derechos humanos. Eso es a grandes rasgos lo que quería plantearles, conversar con ustedes sobre en qué estamos en esta discusión sobre derechos humanos y constitución en el ámbito de la Convención Constitucional. Gracias. Apolo. Gracias, Emilio. Sí, muy buena tu exposición, Claudio. Me llama la atención que en este periodo tan importante de la discusión del concepto de derechos humanos como concepto indivisible, tengamos opiniones tan diversas en un segmento como los constituyentes, donde se supone que tenemos visiones más o menos parecidas. Estamos hablando de 80-20, 78-22, en fin. Pero se supone que, o suponíamos que habían visiones más o menos comunes. Pero bueno, sorpresa, no es así. Entonces, ¿cómo resolver esa situación? ¿Cómo lo ve la comisión, o las dos comisiones que se están
creando es una cuestión complicada. Y no solamente complicada en los términos de tener un amplio espectro de los derechos humanos, sino también en cómo generamos una frase que es potente, cómo generamos un nunca más, cómo generamos claridad en este amplio concepto, sobre todo cuando tenemos personajes como un Jorge Arancibia en la comisión. Eso es digno de una comedia surrealista, como escribíamos hace un par de días atrás. Entonces, me llama la atención y la verdad es que no, me gustaría que te pudieras comentar más, porque ya está claro que es un tema político, o sea, la situación en las comisiones se ha transformado en un tema político y el debate es quién va a tener más peso político. Sí, sí, Apolo, es bien, lo que tú planteas es bien de fondo. Yo creo que ahí hay que hacer una lectura que todavía yo creo no la tenemos suficientemente procesado en términos de cómo se van a ir articulando los bloques al interior de la convención, sobre qué ejes. Yo estoy muy sorprendido, debo reconocerlo, de ser sorprendido en qué sentido, porque uno se imaginaba que podían haber discusiones en estos temas, pero que iban a ser discusiones en otra esfera, en otro nivel que tenía que ver, por ejemplo, con temas, llamémoslo así, de lo que hoy día se está discutiendo en derechos humanos, temas de la naturaleza, por ejemplo. Si se le da o no derechos a la naturaleza como se hizo en Ecuador, los derechos de la Pachamama. Esa es una discusión hoy día. Actual, y en eso podemos tener diferencia, el ejercicio de derechos colectivos, cómo regular eso, pese a que en otros lugares ya se ha hecho, si los tratados internacionales iban a tener rango constitucional o supraconstitucional. Hay discusiones que uno imaginaba posibles. La estructura política, cuál es la mejor estructura para el Ejecutivo en esta materia. Sí va a haber participación en términos de revocación de mandato de autoridades. Uno esperaba que ahí se generaran las tensiones. Lo que era inesperado era que viniera una discusión de hace 30 años, que enciende las luces, rojas, anaranjadas, como queramos tenerlo, de que, cuidado, parecía que estábamos bastante mejor en términos de la discusión de lo que al parecer estamos. Yo espero que esto sea un error, pero cuando veo la división política al interior de la decisión, ¿quiénes estuvieron por esta división? Según yo tengo entendido, es que esta división en estas dos comisiones, que puede ser pura y simple ignorancia, o puede haber algo más complejo de este deslavado, lo apoyan los independientes no neutrales. ¿Se acuerdan? Este grupo que llega con bastante peso a la convención, lo apoya el Frente Amplio y lo apoya el colectivo socialista en la constituyente. Versus otros que estaban en contra, movimientos sociales, por ejemplo, que estaban por tener esto unificado, escaños reservados también, estaban por tener una comisión potente, unificada y ojalá transversal. Hay opiniones. Insisto, este es el resultado de una subcomisión. Yo espero que esto se arregle en la comisión de reglamento y si no, que se arregle en el pleno. Pero las fuerzas que al menos están apoyando ahora son fuerzas importantes. No estamos hablando que esto se le ocurrió a alguien que iba pasando por ahí y se equivocó simplemente. Aquí esto ha tenido un respaldo político de fuerzas importantes. Entonces, esperemos que esto se rectifique de buena forma. Y en ese sentido, claro, yo comparto contigo que esto nos está obligando a repensar entonces las lógicas también políticas al interior del debate. Si uno mira la comisión de
derechos humanos dentro de la constituyente ha sido interesante, ha tenido un trabajo mucho más con perspectiva de futuro, planteando temas de fondo, pero también muy conectada con la historia de este país. A mí me gusta mucho cómo está, así como soy crítico de lo otro, tengo una muy buena opinión de lo que está haciendo esta Comisión de Derechos Humanos. Creo que está muy bien enfocada, pero no sacamos nada con eso si es que quien organiza el debate, que es la Comisión de Reglamento, no entiende lo que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos. Ahí hay que generar conexión, lazo. Yo creo que con buenos argumentos esto se debiera rectificar, porque si no vamos a hacer el hazme reír, pues si se van a reír de nosotros, de verdad. Es decir, esto se resolvió hace 30 años, como tú lo dices. Es decir, entonces nosotros haciendo esta división es bien inexplicable. Pero bueno, yo espero que esto se rectifique, pero sí hay que estar muy atento a este tema político de fondo, como que en otras votaciones también ha estado complejo la votación ahora de los 2/3, de rechazar un plebiscito para resolver las disputas, etcétera. Lo que hoy día estamos viendo de discusión habla de un escenario complicado. Sí. Antonio Ramírez estaba pidiendo la palabra. Después Pedro León quería hacer una consulta. Activa tu micrófono, Norman, solito. ¿Puedes? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Yo más Muy que una bien. pregunta quiero hacer un pequeño comentario. En verdad yo recuerdo con mucho agrado la charla que nos dio el profesor Nash en enero de este año, y donde él planteó una serie de elementos relevantes. Recuerdo solo algunos. En primer lugar, que hoy día el debate constitucional y el debate por los derechos humanos no se agota solo en el listado de derechos. Hoy, discúlpeme, dele la palabra por favor al otro compañero y yo vuelvo a pedir la palabra después. Tengo una urgencia familiar en este momento. Vuelvo de inmediato. Está bien. Pedro León, querías hacer una consulta. Activa el micrófono, Pedro. Activa tu micrófono. Pedro, no te escuchamos. Activa tu micrófono ahora. Si lo puedes hacer solito. Espérate un poquito, Pedro. A ver si lenguaje de señas. Se me perdió el- Ahí está. Ya, ahí sí. Ahí sí. Dale. Hola. Bueno, buenas tardes. Muy interesante la exposición, se agradece. Mi consulta va en lo siguiente, por ejemplo, en este planteamiento que ha habido sobre buscar algún tipo de consultas desde las comunidades, desde los territorios, desde las regiones, desde las provincias. Entonces yo recordaba un poco lo que escribía Salazar, Gabriel Salazar, sobre el tema de lo que ha sido toda la historia constitucional, ¿no es cierto?, desde la primera, ¿no es cierto?, que tuvo una orientación más bien liberal, lo que pasó con Portales, etc. Y cómo en alguna medida los constituyentes están mandatados, digamos, por aquellos que lo eligieron para llegar con algunos de sus planteamientos, con algunas de sus preocupaciones, inquietudes, demandas, o lo que ellos quisieran de una constitución. Y en alguna medida, digamos que eso debiera retroalimentarse desde las comunidades, y que entonces los constituyentes comparten, socializan, discuten y rescatan lo que la sociedad, es decir, a través de estas distintas instancias, aspira, y ahí llegan de nuevo, digamos, a lo que podría ser la Asamblea Constitucional, la Convención Constitucional, a tratar de construir esta Constitución. Entonces, y
y bueno, ya había una propuesta que era tratar de ir generando plebiscitos vinculantes que en alguna medida fueran el reflejo de cómo van canalizando esta discusión societal. Esa es mi pregunta central. Y lo otro está un poquito separado, pero el rol que pueden jugar la academia, las universidades, en su relación con la sociedad, en lo social, cultural, en la capacitación y en la necesidad que tiene la academia de retroalimentarse del mundo externo. Y estoy pensando más derechamente algo que yo trabajé bastante en el tema de la vinculación con el medio. Y a través de eso también se pueda reforzar lo que es los derechos humanos, a través de los derechos económicos, sociales, medioambientales, de la mujer, de la juventud, de los géneros, etc. Eso más o menos las dos cosas que me inquietan. Gracias. Sí, gracias Pedro. Voy a partir por la segunda porque me parece que ese es un enorme desafío que tenemos desde las universidades. Y yo creo que es algo que aportó todo el tema post-18 de octubre del 2019 fue precisamente darnos una señal de alerta muy, muy potente de la necesidad de horizontalizar los debates. Es decir, Pedro, te voy a hablar desde mi experiencia personal como académico. Fue clave para mí en este periodo justamente hacer el esfuerzo por abandonar ese espacio, como llamémoslo así, de alguien que mira desde fuera y que comenta lo que ocurre, etcétera, sino que ser parte y involucrarse en la discusión ciudadana. Lo cual implicaba darse cuenta rápidamente de que las personas no querían que uno desde la academia fuera y les contara qué había que hacer o qué estaba pasando, eso, sino que lo que querían era insumos, herramientas para formarse su propia opinión, para opinar, y eso habría debates tremendamente interesantes. Y algún día les voy a comentar ahí con calma, nos podremos juntar en vivo y nos tomamos ahí un trago comentando anécdotas, pero hay muchas, es decir, en plazas, al lado de un cumpleaños de niños hablando de la Constitución, otra vez al lado, no sé, en otra plaza, en una clase de Zumba, y al lado estábamos nosotros hablando de derechos humanos en la Constitución. Es decir, eso habla de una sociedad muy viva, de una sociedad politizada además, en términos de que querían saber de qué se trataba esto para tomar decisiones informadas. Y ahí hay un desafío de la universidad tremendo. Es decir, yo creo que quien no entiende, crea que los cánones siguen siendo los tradicionales, que nos van a llamar para decir qué hacer, se quedó atrás. Pero mover los edificios culturales que hay en la universidad cuesta muchísimo. ¿Y por qué parto por ahí? Porque eso conecta con tu otra preocupación, Pedro, es decir, sí, esa visión, claro, uno diría, sí, esa visión es la visión teórica ideal, pero vaya que es distinto en la práctica. Cuando elegimos a alguien, pucha que cuesta después que se acuerde de que representa y no que lo eligieron a él por todo el conocimiento que tiene y que va a tomar las mejores decisiones por nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo forzamos a volver a esos diálogos? Y ahí es donde vienen estos temas institucionales. Una alternativa es esta del plebiscito, es decir, ¿por qué no en aquellas materias que hay desacuerdo en la Constitución, por qué no puede volver la soberanía a nosotros, a nosotras, y nosotros decidir si queremos un Congreso unicameral o bicameral si es que no se logran los quórum necesarios y eso tiene trabado el debate? ¿Por qué no? Se ha dicho ahora que no, porque no dan los tiempos. No, eso, los tiempos dan. Eso siempre lo podemos arreglar cuando hay voluntad política de que así sea. Pero claro, pero eso es perder poder.
Por eso ya no lo decido yo constituyente, sino que lo deciden ustedes que no entienden el debate. Entonces, ahí hay una cosa compleja. Pero por otra parte, está otras fórmulas que un poco en la línea que tú planteas. Hay una académica chilena, pero que trabaja hace muchos años fuera, Camila Vergara, que ha planteado mucho este tema de los cabildos, del poder plebeyo, llama ella, de cómo articular desde los cabildos, toda esa estructura social que surgió de autogestionada, digamos. Esto no fue un mandato de las municipalidades, autogestionada para discutir cómo generar ahí una conexión para resolver nuevamente los conflictos que puedan haber. Yo creo que hay que buscar fórmulas. Yo, Pedro, en ese sentido me jugaría por buscar fórmulas que se hagan cargo de la realidad. Y la realidad es que los y las constituyentes, una vez electos, bueno, muchas gracias, aquí nosotros le haremos una propuesta y ustedes votarán si la aceptan o no. No, queremos un proceso participativo, queremos un proceso donde se escuche, pero además eso incida en la discusión, donde se puedan proponer, que es algo que al parecer hay buena voluntad en la constituyente, de que incluso se puedan proponer artículos y discusiones desde la ciudadanía. Eso es ampliar, profundizar la ciudadanía. ¿Cómo le damos voz a los que no han tenido voz en este proceso? Y hay quienes ni siquiera han podido votar, niños y niñas y adolescentes, que son los que generaron finalmente esta última parte del proceso con mucha fuerza, personas migrantes, personas en situación de discapacidad. Hay varios grupos que no están ahí necesariamente representados. ¿Cómo abrimos la constituyente? Eso requiere voluntad, pero abrirla efectivamente, no solo abrirla formalmente. Y para eso hay que tener mecanismos para que esa participación sea incidente y no solo formal. Pero eso va a ser una tensión todo este año entre las autoridades electas, los constituyentes y el pueblo que los elige. Claudio, Eh, ¿me escucha? Disculpa, Sí, alguien perfecto. estaba con la palabra no. antes, era Antonio, y yo les pediría a todo el mundo que por favor recordemos que tenemos una hora tope, estamos a un par de minutos de eso, entonces Antonio, trata de ser muy breve, por favor. Te lo pido. Y vemos que si yo comandamos de tiempo, por favor. ¿Ya? Mira, yo en realidad entonces no voy a hacer el comentario que había comenzado a hacer delante, les pido disculpas. Yo lo único que quiero destacar es lo siguiente, algo con lo que terminó el profesor Nash en este momento. El hecho de que ustedes como corporación hayan resuelto llamar a esta reunión y constituir una suerte de cabildo, me parece una idea extraordinaria. El punteo que ustedes enviaron también me parece algo tremendamente relevante y yo llamaría a que esta reunión continuara después, donde la corporación pudiera definir 5 o 10 puntos no más que se consideren acá en esta asamblea, son los elementos relevantes a considerar para hacerle llegar a los constituyentes como una demanda constitucional. Si bien en este momento podemos aprender mucho del profesor Nash, en este momento parte de lo importante que se puede hacer para la constituyente es presionar aportando ideas. Y esto puede ser un documentito de 1 o 2 páginas. Entonces yo sugiero que se pudiera continuar esta conversación después y podemos consultarle después al profesor Nash si estamos bien encaminados o no. Pero creo que nuestro aporte a la constituyente debiera ser cómo desde esta corporación se ven los temas. Nada más, gracias. Si me permite ahí un comentario al comentario muy rápido. Eso es vital lo que plantea Antonio. Y los tiempos son ahora.
Es decir, en estos minutos está abierto ese proceso. Es decir, si ustedes siguen trabajando y hoy empiezan ya a tener claros 4 o 5 aspectos claves que debieran estar, se alcanzan a considerar en el documento que tiene que preparar la constituyente, la Comisión de Derechos Humanos para presentarle al Pleno. Por eso mi premura con el tiempo, justamente tengo algo que hacer que tiene que ver con eso. Entonces, sí, este es el minuto para hacer eso, algo muy preciso, puntos muy concretos que a juicio de ustedes debieran considerarse, digamos, sí o sí en este debate. Sería un gran aporte. Y ahí Antonio tenía toda la razón, revisé aquí mis apuntes. 7 de enero fue nuestra reunión donde conversamos con eso. Fue mi primera reunión del año, ahí la tengo anotada. Así que sí, muy buena memoria, Antonio. Una pregunta. Bien. Oye, disculpa, Claudio, no sé, estamos en la hora que nos habíamos pedido. Sí, pero la última, sí, Una pregunta. alcanzamos porque estoy mirando ahí que todavía no empieza la otra reunión, así que perfecto. tengo ahí tiempo para una más. Perfecto. Igual nosotros después podemos seguir conversando, así que no hay problema. Omar, tú estabas preguntando algo. Sí, Claudio Nash, saludos. Mi comuna Cerrillo, Cabildo Cerrillo, Plaza Gabriela Mistral, Comité Memoria Sindical Cordón Cerrillo Maipú, que se reúne mañana para abordar el tema de derechos humanos. Más o menos lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Cómo podemos canalizar hacia ti? Porque el tema es que la participación está disminuida, es decir, hay debate, sí, pero no llega abajo. Es decir, nosotros en este minuto podríamos hablar de 2 organizaciones o 3 en Cerrillo. Bueno, pero es muy poco. Eso, Claudio. A ver, uno yo diría, manejemos la ansiedad bien, estamos todos ansiosos, me incluyo en esto. Este es un proceso que todavía va a tener varias etapas más, por lo tanto, esa organización más extendida, territorial, tiene tiempo. No es que el tiempo sea infinito, pero se puede ir haciendo para pensar en articular propuestas desde los territorios que luego van a ser recogidas por la constituyente. En eso va a haber un proceso de participación, en eso tranquilidad. Lo que yo les decía de lo urgente ahora es para este debate que está teniendo hoy día la comisión, digamos, y el debate hoy día de la comisión es cómo debiera articularse el trabajo permanente en materia de derechos humanos en la Constitución. Cuáles son los temas que debieran estar, cuáles son los principios que debieran uniformar esa discusión. Eso es lo que urge ahora, lo que yo le decía en la respuesta a Antonio, que sería ideal tener una visión de ustedes. Ahora, después de eso ya va a venir el debate de fondo, es decir, los temas de fondo, qué derechos, cómo redactarlos, cómo protegerlos adecuadamente, cómo garantizarlos, si tiene que haber una defensoría de los pueblos o no, si tiene que haber un tribunal constitucional o una Corte Suprema que haga esa pega contramayoritaria, siempre necesaria en un debate de derechos humanos. Hay 1000 temas y esos sí tienen mucho más, tienen más tiempo y Omar se puede ahí trabajar para extender eso. Y es una preocupación genuina de los constituyentes de tener ese diálogo, de abrir esos espacios, así que van a estar. Yo de eso no tengo duda. Lo otro es la urgencia hoy solo en términos para planificar ese trabajo de más largo aliento, que es lo que se está, por eso las audiencias se están tomando en estos días muy apretadas, pero es solo para empezar el trabajo. Luego la comisión o las comisiones, ojalá que no sean las, sino que sea la comisión, canalizará una discusión
más calmada, más de fondo. Así que en eso, Omar, tranquilo, hay espacio aún para gestionar ese trabajo territorial más de fondo, más fino, llamémoslo así. Gracias. Si podemos, ¿alguien más? ¿Alguna consulta, opinión, algo que quiera aportar? ¿Alguna idea? Mire, yo voy a decir lo siguiente, digamos, aunque un poco me respondiste antes, digamos. Pero para mí una preocupación, dada las experiencias, digamos, catastróficas que tenemos en violación de derechos humanos en este país, es la implementación de las políticas, digamos, que es lo que tiene que ver, digamos, después, que es lo que tú te referías recién, digamos. Yo creo que es un tema que es importante, porque no basta con dejar expresado algo en un papel si no tiene un asidero tangible, ¿ya? Nada más tangible que eso. Entonces yo creo que ese también es un tema que nosotros debemos comenzar, digamos, a conversar, ¿ya? Es cierto lo que dice Claudia, que eso es de más largo aliento, digamos, pero igual son temas, digamos, de cómo discutimos y cómo analizamos los aseguramientos necesarios y suficientes para que los derechos humanos realmente sean respetados, y no solo, digamos, y no tan solo porque lo diga un papel, digamos, habrá que desarrollar políticas educativas, habrá que desarrollar propaganda, difusión, no sé, una serie de temas. Rubén, si me permite, hay solo una reacción y ya con eso no les hablo más, me quedo callado. Pero No, claro, no, Rubén, es clave eso. Ustedes están todos más cerca de ser el viejo pascuero que el que le escribe la carta, pero acuérdense cuando escribían esa carta al viejo pascuero o su hijo, sus nietos. Lo que uno hacía era escribir una serie de deseos y la mandaba. Y esperar que ojalá llegara a eso y no llegara a carbón, digamos. Si nos encapsulan en el catálogo de derechos, es lo mismo que tratarnos como niños y el viejo pascuero. Y nos ponen a hacer una hermosa carta al viejo pascuero y ojalá después nos llegue algo de esos derechos que dejamos en la Constitución. La única forma que esto sea política pública, en serio, y no carta al viejo pascuero, es que, como tú dices, Rubén, esto vaya asociado a mecanismos de exigibilidad, a transformaciones profundas, cambio de lógica, de ejercicio de derechos y no de favores políticos, clientelismo, etcétera, como estamos lamentablemente tan acostumbrados en este país a ver los derechos desde el consumidor, el cliente o el beneficiado político. Y en ese sentido, si vamos a construir una cultura de derechos humanos, necesitamos exactamente lo que tú dices. Y eso es lo que yo les digo, que tenemos más tiempo para ver cómo lo pensamos bien y cómo avanzamos en esa discusión, pero es absolutamente una discusión vital. Si no, lamentablemente vamos a perder una oportunidad histórica que tenemos en esa materia. Y bueno, y les agradezco la invitación, siempre es un agrado y para mí un honor conversar con ustedes, así que nos veremos en la próxima a ver cómo seguimos avanzando en esta lucha. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Nuevamente agradecemos y esperamos pronto hacerte otra invitación. No, como siempre, encantado. Un abrazo y me voy a la otra reunión que ya empezó. Ahora sí. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Que vaya muy bien, por favor.